Mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Es una lección nueva, el primer trimestre del 2026. Esta cartilla tendrá como título Uniendo el cielo y la tierra. Y vamos a estar estudiando el libro de Filipenses y el libro de Colosenses. Estaba listo para grabar la lección de la escuela sabática el sábado. Estábamos en la mesa conversando porque mi cuñada vino de Panamá a visitar a mi esposa y ella comenzó a caminar hacia el cuarto. Se acababa de bañar y iba a vestirse. De repente yo vi que se fue recostando hacia la pared. Así que me acerqué y me di cuenta que no estaba muy bien de salud. Así que se desmayó prácticamente. La ayudé a llegar a la cama y de un momento a otro el escenario cambió. Mi esposa hace 3 días que está en el hospital, luchando, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, con la azúcar muy alta, triste, pero aquí estamos en esta hora para poder grabar la lección de la escuela sabática. Vine a grabarla, así que espero que con la ayuda de Dios lo que vamos a decir aquí sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Yo sé que tal vez algunos que entran a escuchar esta lección ya están informados de esta tristeza que nos ha agobiado, pero que otros tal vez no. Así que quiero pedirles que oren por la salud de mi esposa, que se llama Judith. Vamos, como siempre, antes de comenzar, a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí y poder compartir tu palabra. Suplicamos una bendición especial por mi esposa que está en el hospital. Sé con ella, Señor. Pedimos que la sanes y que puedas traerla de vuelta a este hogar. Gracias por escucharnos. Te pedimos que al comenzar esta lección de la escuela sabática, durante este trimestre, todo lo que vamos a aprender, podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, la lección tiene como título Perseguidos pero no desamparados. Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Como dijimos, vamos a estar estudiando la carta de los Filipenses y los Colosenses. Estas son 2 cartas que fueron escritas desde la prisión en Roma por el apóstol San Pablo. La introducción nos habla de un pastor adventista que fue acusado de falsos cargos y quedó preso en una cárcel. Se cuenta, como es normal, que a lo primero estaba él desconcertado. Cuando vienen algunas pruebas, uno no sabe por qué suceden, no tenemos el cuadro completo de por qué Dios permite que sucedan algunas cosas. Sin embargo, nosotros nos aferramos a Romanos 8, versículo 28, que todas las cosas a los que aman a Dios de acuerdo a su propósito son para nuestro bien. Así que este pastor se dio cuenta que al estar allí, había un ministerio que realizar. Los presos se dieron cuenta de que él era un pastor y le pidieron entonces que él desempeñara su función como ministro de Dios, que predicara la palabra
Y él dice que aunque era difícil, y debe ser difícil estar en la cárcel, comenzó a predicar la palabra, a dirigir inclusive servicios de la Santa Cena, y así de esta forma su estadía en ese lugar llevó almas a los pies del Señor Jesús. En esta semana vamos a estudiar cómo el apóstol San Pablo desde esa prisión anima a las iglesias de Filipenses y Colosenses para que en medio de su prueba ellos puedan entender que a pesar de esto, si tenemos claro el propósito por el cual nosotros fuimos llamados y también creer con fe que estamos de paso en esta tierra y que lo mejor está por venir. En otras palabras, cuando nos vienen las pruebas y las luchas, debemos poner nuestros ojos en las cosas celestiales y aprovechar cualquier circunstancia para que el evangelio pueda ser predicado. El apóstol San Pablo no perdía tiempo. Él estaba entregado a la obra de ganar almas para el Señor, y en medio de esta crisis, encadenado con un soldado a su lado, el apóstol San Pablo escribe: regocíjese en el Señor siempre. Repito, regocíjese. Lo invito para que pueda escuchar esta lección desde el comienzo hasta el final. Tendremos algunas citas, como siempre, importantes, no solamente de la palabra del Señor, sino del espíritu de profecía, que nos va a ayudar a entender mejor el gozo del apóstol San Pablo. Y también decirles que nosotros, mis queridos hermanos, pasaremos por dificultades como las que está pasando el apóstol San Pablo. Y al estudiar esto, nos podemos preparar para enfrentar las dificultades que la iglesia tiene por delante. Cristo viene pronto. Así que comparte la lección y espero que lo que vamos a decir aquí sea de beneficio espiritual para tu vida. Muy bien, el día domingo tiene como título: Pablo, prisionero de Jesucristo. Leemos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 1, cómo se presenta Pablo ante esta situación. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y en el libro de Filemón, capítulo 1 y versículo 1, Pablo dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí Pablo se presenta como prisionero del Señor. Esto es importante porque Pablo cree entonces que esta situación ha sido permitida por el Señor para beneficio de la iglesia. Y así como aquel pastor adventista que fue acusado injustamente, se dio cuenta que a pesar de esa situación, él podía desempeñar un ministerio para honra y gloria del Señor. El apóstol San Pablo, en vez de quejarse de esta situación, él mira las oportunidades que tiene para poder predicar la palabra del Señor. Y aquí se nos cuenta que Pablo había sido encarcelado en varios lugares, realmente no sabemos en cuántos. Cuando él cuenta su historia, dice que fue prisionero en varias ciudades, pero en este caso se nos da una pista de dónde él estaba escribiendo esta carta a los filipenses y colosenses. En el libro de Filipenses capítulo 1 y versículo 13 se nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Aunque Pablo no utiliza este término como una referencia a un lugar, sino a la relación que él tenía con ciertas personas, él nos dice que toda la guardia pretoriana se familiarizó con el evangelio.
Aquí se nos cuenta que esta guardia constaba de 14,000 soldados seleccionados que protegían al emperador y custodiaban los prisioneros. Así que yo me imagino que el apóstol San Pablo, que era un ganador de almas, entregado al Señor, se dio cuenta que al estar en esa prisión podía llegar a estas guardias o a estos pretorianos que no hubiera podido llegar si hubiera sido un predicador en las iglesias. Estas personas no hubieran ido a una campaña evangelística. Sin embargo, estaba allí, y al estar allí se dio cuenta que podía ser una luz, una bendición para estas personas, y no dudó en compartir el evangelio. Luego, en el libro de Filipenses capítulo 4 y versículo 22 nos dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Así que con estas pistas que el apóstol San Pablo nos da, los expertos en el estudio de la palabra del Señor llegan a la conclusión de que el apóstol San Pablo estaba definitivamente encarcelado en Roma. Así que, bueno, hay una pregunta que está en la lección de la escuela sabática del día domingo, que vale la pena que nosotros podamos responder en una forma personal. Esta pregunta dice: ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontremos? ¿Por qué no siempre es fácil hacerlo? La verdad que hay situaciones en la vida que uno no puede explicarse. Claramente tendremos que esperar hasta que venga el Señor, y se nos ha prometido, el Espíritu de Profecía dice que todas nuestras dudas quedarán completamente claras. Se nos explicará por qué hubo momentos tan difíciles en nuestra vida. Pero por ahora, para extraer un aprendizaje de la experiencia del apóstol San Pablo, quiero decirle que con esas pruebas vienen las personas que están a nuestro alrededor, nos están viendo. Y lamentablemente, cuando comenzamos la prueba, nosotros no tenemos el cuadro completo. Sin embargo, en la Biblia encontramos cómo en un momento difícil, al final de la historia, realmente era para beneficio no solamente de las personas que rodeaban a la persona que estaba sufriendo, sino para el mismo personaje que pasa por esta situación. Por ejemplo, podemos citar el caso de José, un esclavo que llegó a ocupar un puesto elevado en la casa de Potifar. Estaba encargado de todo, estaba gozando de buena bonanza, y de repente se encontró en la cárcel. Él pudo decir: ¿por qué estoy aquí en esta situación? Y quejarse y llorar. Sin embargo, él creyó que a pesar de que lo sacaron de una situación en la cual se encontraba cómodo, Dios tenía un plan para él. Y cuando vemos el cuadro completo, cuando vemos cómo cayó preso también el panadero y el que le daba la copa del vino, cómo salió de allí directamente al faraón, y cómo él mismo dice que aunque los hermanos lo habían vendido, Dios había transformado eso en bendición. No tenemos el cuadro completo cuando viene la tribulación. Mi esposa está en el hospital. ¿Cuál es el propósito? Si yo quería grabar mi lección de escuela sabática de que ella esté 3 días en el hospital luchando allí con unas enfermedades que tiene, yo no lo entiendo, pero algún día tendré el cuadro completo. Y donde hubo fracaso, dice la sierva de Dios, allí en Cristo Jesús hubo victoria. Pablo no desperdiciaba la oportunidad. Pablo predicó el evangelio en ese lugar. ¿Cuántas personas estarán en el cielo cuando venga el Señor por el trabajo de Pablo en
la casa o en el palacio de César. Otra de las cosas que podemos decir del apóstol San Pablo es que allí escribió estas 4 cartas que se llaman las cartas carcelarias, ¿verdad? La carta de Éfeso, la carta de Filemón, la carta de Colosenses y la carta que estamos estudiando, que es la carta de Filipenses. Desde allí, esas cartas fueron escritas y hoy tú y yo las estamos estudiando. Y a pesar de toda esa lucha y esa prueba que él estaba pasando, nos dejó un legado para que cuando vengan nuestros problemas y nuestras luchas, nosotros podamos entender que podemos ponernos en las manos de Dios y ser bendición para otros y ser benditos en el nombre del Señor. Yo no sé qué pruebas puedes tú estar pasando en esta hora, pero aférrate al Señor, sirve al Señor y finalmente, como dice el apóstol San Pablo, esa lucha puede convertirse en gozo. Regocijaos en el Señor. Muy bien, ahora nos vamos al día lunes, que tiene como título Pablo encadenado. Como vimos, la lección nos explica en este día que Pablo estuvo preso en varios lugares. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, leemos: «Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces». Estuvo preso en Macedonia, eso está escrito en la palabra del Señor. Estuvo preso en Filipos, de allí fue donde fue enviado hacia Roma. Leemos en el libro de Corintios, el capítulo 4, versículo 7 en adelante, donde se saca el título de esta lección de la escuela sabática. Dice: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos». El Señor, como sabemos, nos ha dicho que en este mundo nosotros vamos a tener dificultades. Él dijo: «En el mundo tendréis dificultades, tribulaciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo». Y la lección en este día nos dice que una de las armas que tenemos nosotros para poder en momentos de dificultad seguir adelante es la palabra del Señor. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: «Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Así que, mis queridos hermanos, tenemos la palabra del Señor. En ella encontramos consuelo, esperanza, y en ella se nos dice que vendrán momentos difíciles, así como el apóstol San Pablo estuvo encarcelado, encadenado. El pueblo de Dios pasará por momentos difíciles, y esta lección nos ayuda a entender a nosotros de que en Cristo Jesús, aún en estos momentos de dificultad, nosotros podemos, mis queridos hermanos, pasarlo en Cristo Jesús, ser fieles al Señor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice el apóstol San Pedro, debemos estar atentos a ella. Y bueno, un pasaje más que estaba en la lección en este día lo encontramos en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 3 al 7. Dice lo siguiente: «No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y me gustaría leer dos citas del Espíritu de Profecía que comentan esta, digamos, prisión o esta situación del apóstol San Pablo en Roma. La primera la encontramos en El deseado de toda la gente, página 625. Dice lo siguiente: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Una cita muy interesante, muy motivadora. Aquí se nos dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar, mis queridos hermanos, en cualquier situación para que nosotros podamos vencer. Y aquí nos dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, participamos, mis queridos hermanos, de la divinidad del Señor. Y el Espíritu Santo es capaz, dice, de ayudarnos a vencer todas nuestras tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, y que graba, dice, en su iglesia el carácter de Cristo. Luego tenemos otra cita que es de suma importancia porque Pablo era un evangelista. Él predicaba por muchas iglesias, un pastor que se movía por todas partes, y podía llegar a pensar, y podemos llegar a pensar que a veces en la quietud no se está haciendo un trabajo. Pero mis queridos hermanos, el trabajo que hizo el apóstol San Pablo, el legado que nos dejó al estar en esa cárcel, en ese lugar, en esa casa, ¿verdad? Preso con ese soldado encadenado, fue algo que realmente perdurará para todos los siglos de los siglos. Y esto nos ha llegado a nosotros. Y como ya repetimos, ¿cuántas personas de la casa de César, que era imposible llegar a través de los sermones, una campaña evangelística, él pudo llegar a ellos, tener la oportunidad de predicar, de testificar a esas personas que de otra manera nunca lo hubiera hecho? Encontramos esta cita en el Espíritu de Profecía en una matutina llamada Reflejemos a Jesús. Ahí nos dice lo siguiente: cuando en apariencia Pablo podía ser menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas, lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento
impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une sus palabras, los saludos de los santos de la casa de César, dirigido a los santos de las otras ciudades. Muy bien, como vemos aquí, se nos dice claramente en esta cita que a pesar de la situación, Pablo tuvo paciencia, fue un hombre humilde y que no fueron los sermones poderosos que predicó los que trajo esta gente al conocimiento de Dios, sino esta situación difícil en la cual Pablo la afronta con el Espíritu del Señor. Entonces las personas fueron atraídas al ver cómo era que en una situación tan difícil, un ministro que predicaba por todas partes, él tenía el amor de Dios y la gente podía verlo. Mis queridos hermanos, nosotros podemos ser también un canal de bendición para otros cuando vienen nuestras pruebas, nuestras luchas, y con paciencia las soportamos y somos amables. Muchas veces lamentablemente no hacemos o no seguimos el ejemplo del apóstol San Pablo, y a veces nosotros nos quejamos, no encontramos el propósito, y como decía la pregunta, no es fácil, pero si estamos llenos del Espíritu de Dios, aprovecharemos cada oportunidad para predicar la palabra del Señor. Se nos esperan tiempos difíciles y por eso es importante que nosotros podamos aprender estas lecciones que nos ha dejado el apóstol San Pablo. Y bueno, nos vamos al día martes, que tiene como título Pablo en Filipos. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con un rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien, como vemos aquí, podemos observar, leer que esta iglesia de Filipos se formó porque el Espíritu Santo guió al apóstol San Pablo en una visión. Se le apareció un macedonio que le pedía ayuda, y se nos dice aquí también que el Espíritu Santo prohibió que siguieran predicando en Asia. Es muy significativo al leer estos pasajes que la obra de Dios en el tiempo de los discípulos era dirigida absolutamente por el Espíritu del Señor. Nosotros necesitamos seguir este ejemplo, pedirle a Dios que nos ayude para ser guiados, y Él, al igual que el apóstol San Pablo, nos va a llevar a los lugares, a las ciudades donde hay personas que están preparadas para recibir el Evangelio. Aquí también se nos dice cómo Pablo era sumamente inteligente, y aunque llegó a Macedonia, él no se quedó allí, sino que se fue a la ciudad de Filipos, porque esta ciudad era una ciudad que geográficamente su posición iba a ser de una influencia grande para poder predicar la palabra del Señor.
aquí se nos explica en la lección que esta ciudad era una ciudad muy importante, tan importante que las personas que nacían allí eran ciudadanos romanos y tenían privilegios como una ciudad que estuviera situada en Italia. Tenía excepción del impuesto sobre los bienes e inmuebles y del impuesto sobre la renta de capitación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Así que Pablo, guiado por el Espíritu, pero también una persona conocedora, se va a esta ciudad porque de allí el Evangelio se iba a predicar en muchos otros lugares. Aquí se nos comenta en la lección que Pablo, en su actividad evangelizadora, dice, siempre pensó estratégicamente. Filipo era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Dice aquí que tenía el título de Italicum, un derecho italiano, y como mencionamos, tenía ciertas ventajas. Y dice aquí que también era una parada importante en la vía Egnatia, la principal ruta terrestre que conectaba Roma con Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Así que bueno, nosotros debemos seguir el ejemplo del apóstol San Pablo. Cuando llegamos a un lugar, debemos también pensar estratégicamente. Pero todo esto era guiado por el Espíritu del Señor. El apóstol San Pablo, y vemos que en este día se nos dice que se le unieron, ¿verdad?, para predicar el evangelio Silas, Timoteo y Lucas, un equipo de evangelizadores. Y nos dice aquí también en esta lección que el Señor tenía preparado personas que querían conocerlo. Aquí está Lidia, una vendedora de púrpura, ¿verdad? Que el libro, que es el libro complementario que escribió el autor, dice que esta mujer ayudó al sostén de la obra en ese lugar y en otros lugares más. O sea que esta joven Lidia, comerciante, tenía recursos que los puso a la disposición del apóstol San Pablo. También en esta ciudad se convirtió el carcelero cuando a medianoche ellos cantaron himnos en la cárcel y el Señor hizo un milagro. La cárcel tembló, los muros se cayeron y entonces este centurión iba a quitarse la vida y Pablo le dice que no se la quite porque todos los presos estaban allí. Así que la iglesia comenzó con esta vendedora de púrpura, sus familiares seguramente, con la familia del centurión. Así que vemos aquí cómo el Señor, cuando guía a aquellos que quieren evangelizar, tiene preparado el terreno. Su palabra no vuelve vacía y nosotros debemos de creer, confiar en el Señor de que esto es una promesa y lo que tenemos que hacer es realmente orar para que sea el Espíritu de Dios que nos pueda guiar, así como guió al apóstol San Pablo y a sus compañeros evangelistas. Muy bien, y ahora llegamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Pablo y Colosas, y cómo es el evangelio, cómo se va propagando de una ciudad a otra. Se nos dice que Pablo no fue el fundador de esta iglesia en ese lugar. Sin embargo, se nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo número 19 y versículo 10, que así
continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y uno que oyó la palabra del Señor fue Epafras. Y Epafras llevó el evangelio a Colosas, su ciudad, y se formó una iglesia en ese lugar. Aquí se nos enseña, y nosotros sabemos que en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias no eran las únicas que habían. ¿Cómo podemos ver cómo avanza la palabra del Señor cuando queremos hacer su voluntad? Así como Pablo, que no perdía tiempo, él predicaba a Cristo con poder y el evangelio iba creciendo, los miembros se iban multiplicando, las iglesias se iban formando. Y como vemos aquí, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias a las cuales el ángel, el Señor Jesús, por medio del ángel le manda las cartas escritas por Juan, pues estaban en esa zona del Asia, pero habían muchas iglesias más. Otro converso que encontramos en este día del trabajo misionero del apóstol San Pablo es Filemón, aquel que veremos cómo pues tuvo un problema con su esclavo, ¿verdad? Y cómo Pablo trata de ayudar en esta situación. Así que, como vemos aquí, Pablo escribe una carta, Epafras va a visitarlo, y entonces él le manda esta carta a esta iglesia. Vamos a leer 2 pasajes que están en la lección de la escuela sabática del día miércoles. Uno está en Colosenses 1:7 y el otro en Colosenses 4, versículo 12. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué emocionante, qué bendición es saber que cuando nosotros hacemos un trabajo misionero, el Señor, a través de su Espíritu Santo, va formando iglesias, llamando personas para que puedan dirigir, ¿verdad? Guiados por el Espíritu del Señor, y así el evangelio va progresando. Nosotros sabemos que el blanco es que todo el mundo, en toda lengua y en toda nación, escuche el evangelio para que Cristo pueda regresar a buscar a su pueblo. Así que, como vemos en este día, mis queridos hermanos, Dios nos manda que prediquemos, que compartamos el evangelio, y la palabra del Señor va avanzando. Muy pronto terminaremos esta obra y el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Otro de los conversos que escucharon la palabra del Señor fue Filemón. Y esta es una carta muy interesante. En esta carta Pablo trata de solucionar un problema. Filemón tenía esclavos, era común eso en aquel entonces, y uno de sus esclavos se había escapado. Aparentemente había robado algo, había ido un problema y él se fue. Entonces, allá donde estaba el apóstol San Pablo en esas cadenas, este joven llegó allí para pedirle ayuda. Imagínense, él andaba huyendo. Y entonces Pablo, que no, como ya hemos dicho, pierde la oportunidad, le habló del evangelio a este joven, a Onésimo, y él aceptó la palabra del Señor, se convirtió al evangelio. Ahora Filemón, que seguramente estaba buscando a Onésimo, que se había escapado y que era un dirigente también de la iglesia, pues tiene, sin saber,
a este esclavo que también aceptó el evangelio. Y ahora Pablo le pide a Onésimo que regrese donde está Filemón. Y entonces leemos aquí en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 15 al 16, el consejo que da el apóstol San Pablo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora el apóstol San Pablo da su consejo, le dice a Onésimo que regrese y bueno, le sirva a Filemón, pero ahora le escribe a Filemón y le dice que lo acepte, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano, como un miembro de la fe, como un hijo de Dios. Nosotros no sabemos qué sucedió, la carta queda abierta, pero lo que sí es cierto es que yo creo que estoy seguro que Onésimo regresó, Filemón lo aceptó, ya no como un esclavo, sino como un hijo en la fe. Y qué cosa más hermosa que cuando Cristo venga, Onésimo y Filemón estarán allí por la eternidad. Una vez más, vemos cómo esta fe del apóstol San Pablo, este celo por predicar el evangelio, hace que ocurran milagros realmente magníficos, milagros que te animan, milagros que se pueden contar, testimonios. Nosotros hoy servimos al mismo Dios. Si nosotros también seguimos el ejemplo del apóstol San Pablo, vamos a tener la bendición grande nosotros mismos de ver cómo el evangelio transforma la vida. Y aunque Pablo estaba allí preso con esas cadenas, él puede decir: regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, porque él podía ver que a pesar de esas pruebas y esa lucha que él tenía, el evangelio se estaba predicando. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude para en cada situación que nosotros pasamos poder, como el apóstol San Pablo, testificar. Y puedo asegurarle que nuestra vida espiritual crecerá, porque el Señor también tiene en este tiempo personas que necesitan oír la palabra del Señor. Necesitamos entregarnos a Dios. Estamos a veces muertos espiritualmente. Eso es algo que se dice por todas partes, que estamos dormidos, que la iglesia no predica. Pero mis queridos hermanos, yo siempre he visto que hay hermanos, hermanas, pastores que están predicando la palabra del Señor. Cuando nosotros analizamos esto, no debemos mirar a otros, sino mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros no estamos animados? ¿Por qué nosotros no oímos la voz de Dios? ¿Por qué nosotros no predicamos y compartimos el evangelio? Es una pregunta personal. Y al estudiar esta lección podemos ver los milagros que hace el Señor. Esto es algo fascinante, ¿no? Ver cómo ese joven llega allí a buscar ayuda y cómo, mis queridos hermanos, se convierte el evangelio y ahora regresará donde estaba Filemón, pero como un hijo de Dios. Qué cosa tan hermosa lo que hace el evangelio del Señor cuando nos ponemos en sus manos y predicamos su palabra, sea cual sea la circunstancia por la cual estamos pasando. Muy bien, hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. El día jueves tiene como título las iglesias de Filipo y de Colosas. Y en este día el énfasis es que Pablo, también una forma estratégica, formaba las iglesias, predicaba la palabra, pero tenía que dejar en esas iglesias personas que pudieran alimentarla. En otras palabras, lo que nosotros llamamos como
líderes, que a mí me gusta llamarlos mejor siervos. Según el libro de Hechos, se escogían diáconos. Hubo un problema ahí con la repartición de la comida y entonces se pidió a la congregación que escogiera, ¿verdad? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y como leemos también en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Y en el libro de Tito, el capítulo 1, del 5 al 9, leemos: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí se nos dice la lección que, bueno, Pablo llama a estas personas fieles siervos del Señor. Les escribe no solamente a los miembros de la iglesia, sino que también se dirige a estas personas, estos ministros que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante. Hoy hay muchas dificultades con este asunto de el liderazgo, ¿verdad? Muy pocas personas quieren estudiar para ser ministros del Señor. Sin embargo, la organización es necesaria. Diáconos, ancianos. Hoy muchos dicen que, bueno, no hay que estar organizado, critican la iglesia, pero nosotros podemos ver aquí que esto era un principio en el tiempo de los discípulos, y la iglesia crecía, se fortalecía, se alimentaba a través de sus ministros, sus pastores, que Pablo estaba preocupado en que se nombraran en cada iglesia estos obispos que pudieran dirigir la obra del Señor. Y aquí la lección nos dice lo siguiente: nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo neotestamentario de organización eclesiástica, como muestran muchos artículos de la Review and Herald de la década de 1850. De hecho, dice aquí, Jaime White dijo: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la iglesia de Cristo. Si necesitara más, habría sido provisto por inspiración. Cuando nosotros nos oponemos al orden, a la organización para poder trabajar, realmente nos estamos oponiendo a una estructura que tiene la palabra del Señor, que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia en aquel entonces, en el tiempo de los discípulos, era una iglesia que caminaba, una iglesia que crecía. Hoy, mis queridos hermanos, estamos divididos con este asunto, pero el espíritu de profecía es claro. A medida que avancemos y que estemos llegando al final, en vez de desorganizados, la obra se organizará más y más. Leemos aquí el último pasaje que tiene la lección en el día jueves, en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 3, y Colosenses capítulo 1, 1 al 2, con referencia a cómo Pablo llama a la iglesia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz
sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí el comentario de la lección nos dice, comentando este pasaje, es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, griegos, episcopos, literalmente supervisores y diáconos, en Filipos, y a hermanos santos y fieles en Cristo. En Colosas, cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles, se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia. Por lo tanto, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en estas ciudades, sino también a sus líderes. La referencia a cargos descritos más específicamente en otros lugares, como ya leímos, primera de Tito 1:5 y primera de Timoteo 3:1-12, da testimonio de la existencia y la importancia de la organización desde el periodo más temprano de la iglesia. Y nosotros debemos seguir, como dijo Jaime White, este método que está en la palabra del Señor. El orden, dice la sierva de Dios, es lo primero en el reino celestial. Así que, mis queridos hermanos, en esta lección hemos estudiado cómo Pablo, a pesar de las circunstancias en que se encontraban, preso, con un guardia encadenado, él predica la palabra del Señor. Hemos visto los frutos de su trabajo en Asia, cómo se convirtieron ministros del Evangelio que llevaron la palabra del Señor. Hemos visto cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo para que fuera a Europa y predicara la palabra del Señor. Hemos visto que Pablo estuvo preso en varios lugares, pero que nada de esto lo intimidó. Satanás quería destruirlo, quería destruir la obra. Sin embargo, a pesar de las dificultades que él tenía, Pablo predicaba la palabra del Señor. Hemos visto el milagro tan grande, para mí, un milagro extraordinario, de cómo ese esclavo que andaba huyendo, Onésimo, se convierte al Evangelio y ahora regresa a su amo como hijo del Señor, como hermano de Filemón. Y yo estoy seguro que fue una alegría cuando ellos se encontraron y saber que ahora eran hermanos en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, necesitamos nosotros predicar la palabra. Necesitamos, como el apóstol San Pablo, pensar en las cosas celestiales. Hay dificultades, hay problemas, y como mencionamos en algunos de los días, la iglesia pasará por grandes dificultades, pero el Señor estará con su pueblo, como dice el título del estudio de esta semana: perseguido, pero nunca seremos desamparados. El Señor guía la obra, y si nosotros nos ponemos en sus manos, nosotros vamos a ser los más bendecidos a ver el poder de Dios. Hay veces no tenemos testimonio, no vemos el poder de Dios porque no nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos utilice y poder llevar el Evangelio a otras partes, a personas que no lo conocen. Yo no sé qué estás padeciendo, qué problemas tienes. Lo que sí quiero decirte es que el Señor está contigo y que las personas nos están viendo cuando vienen las pruebas. El apóstol San Pablo lo sabía y optó por decir: regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor. Que Dios nos ayude para que en medio de nuestras dificultades nosotros podamos escoger hacer la misión del Señor. Nos vemos el próximo sábado. Que el Señor los bendiga.